En este segundo video nos vamos a dedicar al estudio, a la descripción del segundo segmento del miembro inferior que corresponde al muslo. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la osteología, es decir, al estudio del hueso que forma el esqueleto del muslo. Ese hueso, como ustedes ya lo conocen, ya lo hemos mencionado, corresponde al fémur. El fémur, como ustedes lo pueden ver aquí, es un hueso que pertenece a la categoría de huesos largos. Es un hueso que por lo tanto le vamos a describir dos extremos o epífisis, la epífisis proximal y la epífisis distal o superior e inferior, y un cuerpo o diáfisis. Vamos a comenzar la descripción con la epífisis superior. Este hueso vamos a ver también de que está dispuesto en forma oblicua de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, es decir, como ustedes ven en esta imagen, esta es la ubicación del fémur, y ven que tiene un eje que es oblicuo de arriba abajo y de afuera hacia adentro, con respecto obviamente a la línea media del cuerpo. Bien, entonces vamos a describir, como les decía, las epífisis y la diáfisis. Comenzamos con la descripción de la epífisis superior, esta imagen que ustedes ya han visto, y vamos a ver que en esta epífisis superior los elementos que vamos a encontrar es la cabeza del fémur, que son esta superficie convexa, articular, lisa, que representa 2/3 de esfera y que va a presentar la fosita del ligamento redondo para que se inserte el ligamento redondo, justamente, que es un ligamento interarticular. Luego teníamos de la cabeza articular del fémur, teníamos el cuello anatómico, que ustedes ven que es una estructura bien amplia, bien desarrollada del hueso, en donde tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Más allá del cuello anatómico teníamos estas dos protuberancias que eran los trocánteres, hacia arriba y hacia afuera el trocánter mayor, hacia abajo y hacia adentro el trocánter menor, y uniendo ambos trocánteres por las caras anterior y posterior del hueso, las líneas intertrocanterias anterior y posterior. Y por último, lo que correspondía al cuello quirúrgico, que es el punto de unión de la epífisis proximal con la diáfisis. En cuanto al trocánter mayor, nosotros dijimos que eran todas superficies que daban lugar a la inserción de músculos, ya lo hemos analizado cuando vimos los músculos de la región glútea. Y entonces en el trocánter mayor le vamos a reconocer dos caras, una cara interna, una cara externa, y 4 bordes, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. La cara anterior, la cara interna, teníamos una fosita que es la fosita trocantérica o fosita digital, en donde se van a insertar 4 músculos, que son los dos gemelos, el gemelo superior y el gemelo inferior, y los dos obturadores, el obturador interno y el obturador externo. En la cara externa se fija un músculo que es el glúteo mediano. En el borde superior se fija el músculo piramidal de la pelvis, en el borde anterior el músculo glúteo menor, en el borde posterior el cuadrado crural, y en el borde inferior se va a fijar el vasto externo, que es uno de los músculos que pertenecen al músculo cuádriceps crural, que es uno de los músculos del muslo. Entonces, como ustedes ven, en el trocánter mayor se fijan un montón de músculos que pertenecen a los que habíamos mencionado en la categoría de los llamados músculos pelvitrocanterios, con excepción del vasto externo que pertenece al cuádriceps crural, que es un músculo del muslo. Luego teníamos las intertrocantilias, dijimos anterior y posterior, y el trocánter menor, que sirve para que se fije el músculo psoas ilíaco. Entonces esos son los elementos de la epífisis proximal del fémur, y entonces la cabeza articular, el cuello anatómico, los trocánteres mayor y menor, las líneas intertrocanterias, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Si nosotros vamos ahora a la epífisis inferior, la epífisis inferior del fémur, como ustedes ven por su cara anterior, vamos a encontrar esta superficie articular que es la tróclea femoral. La tróclea femoral, ustedes por el capítulo de generalidades que ya hemos visto en esta materia, ustedes saben que una tróclea estaba conformada por dos vertientes que estaban separadas por una garganta. Entonces, esta es la tróclea femoral, que sirve para articularse con la patela o rótula, formando la articulación femoropatelar o femororotuliana. Entonces recuerden, tiene dos vertientes separadas por una garganta. Si nosotros vamos continuando esta superficie articular hacia abajo y hacia atrás,
se transforma en esta que estamos viendo aquí, por la cara posterior, es decir, la garganta de la tróclea se va profundizando y se transforma en escotadura o fosa intercondilia. Y las dos vertientes de la tróclea se transforman en los cóndilos del fémur. El fémur tiene dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral, que son superficies articulares justamente que van a formar parte de la articulación de la rodilla, del complejo articular de la rodilla. Estos cóndilos tienen dos caras, que va a depender su denominación según estemos hablando del cóndilo interno o del cóndilo externo, y va a presentar una superficie articular en su cara inferior y posterior, que se van a corresponder con la tibia, y la cara anterior, como ya hemos visto, van a ir a transformarse, a ir hacia adelante en lo que son las vertientes de la tróclea femoral. También en esta epífisis inferior vamos a ver estas adiencias que se llaman epicóndilos, epicóndilo medial o epicóndilo lateral, que en realidad también son llamados tubérculos supracondilios, y que sirven para que se inserten ahí fibras de los músculos gemelos, los gemelos de la región posterior de la pierna, no los gemelos que vimos antes en la región glútea. Bien, y en cuanto a la diáfisis de este hueso, es un hueso largo, y como todos los huesos largos, nosotros dijimos que las diáfisis o los cuerpos eran de forma prismáticas triangulares. Entonces esta también es prismática triangular, va a presentar una cara anterior y dos caras posteriores, una postero-externa y una postero-interna, o postero-lateral y postero-medial. Y tres bordes, que serán bordes lateral y medial y borde posterior. La cara anterior va a estar en relación al músculo recto anterior, al músculo crural, que es parte del músculo cuádriceps crural, va a estar cubierta por el músculo crural, como les digo, la cara anterior. Las caras posterolateral y posteromedial están cubiertas por los músculos vastos, el vasto externo y vasto interno, que son partes del cuádriceps también. Ellos no se fijan en estas caras, pero la cubren. Y los bordes laterales, o sea, el borde externo y el borde interno, el borde lateral y el borde medial, son redondeados, a veces son difíciles de distinguir. El que sí es muy importante es el borde posterior. El borde posterior se llama también línea rugosa o línea áspera del fémur, que ahí sí va a servir de punto de inserción a muchos músculos. Esta línea áspera va a presentar una zona media, o sea, va a presentar, digamos, a nivel de lo que es la mayor parte de la diáfisis, es una línea ancha en la que le vamos a reconocer dos labios, un labio externo y un labio interno, y un intersticio. En el labio externo se va a fijar el músculo vasto externo, en el labio interno se va a fijar el vasto interno, y en el intersticio se van a fijar los tres músculos aductores, y se va a fijar en la porción corta del músculo bíceps crural. Esta línea áspera, cuando va hacia el epífisis superior, se divide en tres líneas, es decir, se trifurca. Una de las líneas de trifurcación, es decir, la línea externa, va desde la línea áspera al trocánter mayor. Esa es la línea externa de trifurcación. En esa línea externa de trifurcación se va a fijar el glúteo mayor, o sea, la inserción distal del glúteo mayor, y se va a fijar el vasto externo. Luego teníamos la línea media de trifurcación, que va desde la línea áspera al trocánter menor. Esa es la cresta del pectíneo, sirve para que se fije el músculo pectíneo. Y por último teníamos la línea interna de trifurcación, que va desde la línea áspera a el cuello quirúrgico. En esta línea interna de trifurcación se fija el músculo vasto interno. Entonces, repito, la línea áspera del fémur, que en realidad es el borde posterior de la diáfisis femoral, en su porción superior se divide en tres líneas, es decir, se trifurca. Una línea externa que va al trocánter mayor y sirve de inserción al vasto externo y a la porción distal, a la inserción distal del glúteo mayor. Una línea media que va hacia el trocánter menor, que es la cresta del pectíneo, para fijar el músculo pectíneo, y una línea interna que va hacia el cuello quirúrgico y que sirve para fijar el músculo vasto interno. En su porción inferior, la línea áspera, como ustedes ven, se divide en dos líneas, es decir, se bifurca. Esa bifurcación lleva a esas líneas hacia los cóndilos.
Y en ese proceso, justamente de división, hace que se forme un triángulo, como ustedes ven, un triángulo de base inferior, que es el llamado triángulo popliteo del fémur, que como vamos a ver más adelante, corresponde a el rombo popliteo, al piso del rombo popliteo, que es una estructura muscular que vemos en la porción, en la cara posterior de la articulación, de la región de la rodilla. Bien, entonces eso sería la descripción del fémur en su epífisis proximal, su epífisis distal y lo que es el cuerpo o diáfisis con la línea áspera. Ahí lo tenemos de nuevo, la cabeza, el cuello, los trocánteres, los cóndilos, la intercondilia, la diáfisis y la línea áspera trifurcada hacia arriba, bifurcada hacia abajo. La epífisis superior, que ya la hemos analizado, la epífisis inferior. Bien, vamos entonces ahora a ver los músculos de la región del muslo. La región del muslo, que dijimos que corresponde al segundo segmento del miembro inferior, se va a extender o se va a encontrar por debajo de la región glútea y por arriba de la pierna. Se extiende desde el pliegue inguinal hasta la articulación de la rodilla. ¿Qué vamos a encontrar en esta región? Vamos a encontrar los músculos de la región del muslo y también vamos a encontrar arterias como la arteria femoral, venas como la vena femoral y otras venas del sistema superficial del miembro inferior y nervios que pertenecen a los dos plexos, es decir, al plexo lumbar y también al plexo sacro. A los músculos de esta región del muslo nosotros los vamos a dividir o los vamos a agrupar en dos grupos justamente, o en dos regiones, que son la región anterolateral o anteroexterna y la región posterointerna o posteromedial. En la región, los músculos que están en el muslo, en total distribuido entre estas dos regiones, son 11. Hay 11 músculos distribuidos en estas dos regiones, en la región anterolateral o anteroexterna y en la región posterointerna o posteromedial. Vamos a comenzar mencionando los músculos de la región anteroexterna o anterolateral. En esta región nosotros vamos a encontrar el músculo tensor de la fascia lata, ahí lo estamos viendo, el músculo tensor de la fascia lata, vamos a ver el músculo sartorio y el músculo cuádriceps plural. El músculo cuádriceps plural tiene 4 porciones que son el recto anterior o también llamado recto femoral, los dos bastos, basto externo y basto interno, y el músculo crural. En la región posteromedial o posterointerna nosotros vamos a encontrar el músculo grácil o también llamado recto interno, el músculo pectíneo, vamos a encontrar los aductores que son 3, el aductor mediano, el aductor menor, el aductor mayor, vamos a encontrar el músculo bíceps crural con sus dos porciones, la porción corta y la porción larga, y el músculo semimembranoso y semitendinoso. Es decir, eso ahí estarían los 11 músculos que vamos a describir en esta región del músculo. Comenzamos entonces con los de la región anteroexterna o anterolateral del muslo, y el primero que vamos a mencionar es el músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata, como ustedes ven, su inserción proximal se va a realizar en la espina ilíaca anterosuperior del coxal, eso ya lo habíamos mencionado, y de ahí este músculo, como ustedes ven, tiene un primer tramo que representa un tercio prácticamente del total del músculo, un tercio que es realmente muscular, el cuerpo muscular. Luego los 2 tercios restantes se transforman en una cintilla que se llama cintilla iliotibial de Maillard. Es en realidad una zona fibrosa, tendinosa, y que se va a ir a extender a la tuberosidad externa de la tibia. Entonces esa sería la inserción proximal, la espina ilíaca anterosuperior del coxal, y la distal, la tuberosidad externa de la tibia. Y recuerden que tiene 2 porciones, una porción muscular que es pequeña, un tercio prácticamente, y los 2 tercios restantes constituyen la cintilla iliotibial de Maillard.
El otro de los músculos es el músculo sartorio. Estuvimos mencionando el músculo sartorio. Este músculo tiene su inserción proximal también en la espina iliaca anterosuperior, junto con el tensor de la fascia, y que habíamos mencionado también con la cintilla iliopubiana, o también llamada cintilla inguinal o arcada crural, arcada inguinal, tiene muchos sinónimos, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado antes. Entonces esos son los tres elementos de la espina iliaca anterosuperior. Bien. Entonces el sartorio, como ustedes ven, su inserción proximal en la espina iliaca anterosuperior, de ahí las fibras se dirigen oblicuamente, de arriba abajo y de afuera hacia adentro, se cruza en diagonal todo lo que es la cara anterior del muslo, para ir a terminar en su inserción distal en la tuberosidad interna de la tibia. Esa inserción distal del sartorio en la tuberosidad interna de la tibia se hace junto con la inserción distal del recto interno y del semitendinoso, constituyendo una estructura que se llama pata de ganso, la pata de ganso superficial. Entonces la pata de ganso superficial está representada por los tendones distales del músculo sartorio, del recto interno y del semitendinoso. Ya lo vamos a analizar después. ¿Qué función tiene el músculo sartorio? Es un músculo aductor y flexor. Aductor y flexor. Es decir, me había olvidado mencionarle la función del tensor de la fascia, que el tensor de la fascia es un músculo abductor. El tensor de la fascia lata es un músculo abductor. Bien. La pata de ganso, como yo les estaba comentando, es entonces una estructura tendinosa que se forma en la región interna del muslo, en lo que es la tuberosidad interna de la tibia, y que está constituida por los tendones distales de estos tres músculos. Nosotros, la pata de ganso clásicamente se la divide en una pata de ganso superficial y una pata de ganso profunda. La pata de ganso superficial estaba representada, como les mencioné hace un ratito, por los tendones distales del músculo sartorio, del recto interno y del semitendinoso. Y la pata de ganso profunda está representada por los tres tendones distales de inserción del músculo semimembranoso, que ya lo vamos a mencionar cuando analicemos el músculo semimembranoso. Bien, el otro de los músculos que están en esta región anterolateral del muslo, o anteroexterna, es el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps es el músculo más importante, es el más voluminoso de esta región, y está representado por, aquí lo tenemos, antes de mencionar el cuádriceps, vamos a ver esto que les estoy mostrando en esta imagen. Es una vista lateral, como ustedes ven, del muslo y de la región glútea. Ahí tienen en la región glútea el más superficial de los glúteos, que ustedes ya saben es el glúteo mayor. Y aquí ven en la parte lateral del muslo, que es el tensor de la fascia lata. Ahí está la espina iliaca anterosuperior, el tensor de la fascia, ven que tiene una pequeña porción muscular y después se transforma en toda esta porción tendinosa, fibrosa, que es la cintilla iliotibial de Maillard, ¿no? Bien, y detrás del tensor, allá tienen el músculo sartorio, siempre recuerden que va de la espina ilíaca en forma oblicua hacia el lado interno, y que corresponde a una de las porciones del cuádriceps, que es el vasto externo, ¿no? Todo lo que es el músculo vasto externo. Y estos serían los músculos de la región postero-interna o postero-medial del muslo, que ya los vamos a ir mencionando, como son el bíceps plural, el semitendinoso, el semimembranoso, etc. Aquí lo tenemos de nuevo, más esquemático, pero ahí está el glúteo mayor, el tensor de la fascia, la parte muscular, ahí está la cintilla iliotibial. Acá tenemos el vasto lateral o vasto externo, perteneciente al cuádriceps. Este sería el recto anterior, que también pertenece al cuádriceps. Y acá los músculos de la región posterior-medial, posterior-externa, que van a ser el bíceps plural, el semitendinoso, el semimembranoso, que no se ven, que están más allá adentro, ¿no? Bien. Entonces, volviendo al cuádriceps, como les decía, es el músculo más importante de esta región anterior del muslo, y este músculo tiene 4 porciones, por eso se llama cuádriceps. Las 4 porciones son el recto anterior, que acá lo llaman vasto anterior, en realidad es recto anterior, y después los dos vastos, que son el vasto externo, vasto lateral, el vasto interno, o vasto medial, y por último el crural.
el crural. Esas son las 4 porciones que constituyen el músculo cuádriceps. Este músculo cuádriceps va a tener inserciones proximales distintas, diferentes, y una misma inserción distal, en un único tendón distal. Vamos a ir analizando entonces cada una de estas inserciones. Comenzamos con el recto anterior. El recto anterior nosotros ya lo hemos mencionado cuando estudiamos el hueso coxal. Dijimos que tenía dos tendones, un tendón directo y un tendón reflejo. El tendón reflejo se fijaba en el canal supracotiloideo, por encima de la ceja cotiloidea del coxal, y el tendón directo se fijaba en la espina ilíaca antero-inferior del borde anterior del coxal. Entonces ahí tenemos los dos tendones del recto anterior, o vasto anterior, como dice acá, del músculo cuádriceps. Los vastos, dijimos el vasto externo, se iba a fijar en todo lo que era el labio externo de la línea de trifurcación del fémur, de la línea áspera del fémur, y también lo iba a hacer en la línea externa de trifurcación de esta línea áspera, que iba desde la línea áspera justamente al trocánter mayor. El vasto interno lo va a hacer todo en el labio interno de la línea de áspera, y también en la línea de trifurcación en la porción interna, la que iba desde la línea áspera al cuello quirúrgico del fémur. Y nos queda el recto anterior, que el recto anterior se va a fijar también en lo que es el intersticio o lo que es el labio también, en uno de los labios de la línea áspera del fémur. De todas esas inserciones proximales van a ir a confluir todas en un único tendón distal que se va a dividir en 3 planos: un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. El plano superficial va a estar representado por el tendón del recto anterior y va a determinar en la base de la patela. El plano medio va a estar representado por los tendones distales de los dos vastos, el vasto lateral y el vasto medial, y va a ir a formar lo que se llaman expansiones cuadricipitales, que son estructuras fibrosas, tendinosas, de refuerzo de la cápsula de la articulación de la rodilla. Y el crural va a terminar va a constituir la parte profunda de este tendón, que va a terminar en la base de la rótula también. Entonces, ojo, no se confundan, estamos hablando de 3 planos, pero que constituyen un único tendón distal. Entonces, el tendón distal es uno solo, es el tendón distal del cuádriceps, que tiene 3 planos de fibra: un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. ¿Dónde termina ese tendón distal? Como ustedes lo ven aquí en la imagen, termina en la base de la rótula. Este es el tendón distal del cuádriceps, termina en la base de la rótula. Pero ¿qué pasa? Luego ese tendón continúa, engloba toda la patela o rótula, la engloba, y se continúa luego hacia abajo hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Este último segmento, que va desde el pico de la patela o rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, se denomina tendón rotuliano. Pero ese tendón rotuliano en realidad no es ni más ni menos que una prolongación de este mismo tendón distal del cuádriceps. Entonces ustedes, ya cuando analicemos la articulación de la rodilla, vamos a ver este tendón rotuliano y ya vamos a mencionar lo mismo. Es decir, recuerden, la patela justamente es considerada como un hueso sesamoideo porque está incluida en el tendón distal del cuádriceps. Es un huesito que está incluido en ese tendón. ¿Por qué? Porque está la patela hacia arriba, el tendón distal del cuádriceps, y hacia abajo el tendón rotuliano, pero es lo mismo, es el mismo tendón distal. Entonces, como ven, el cuádriceps tiene 4 porciones con 4 inserciones proximales distintas, pero la inserción distal se hace en un único tendón que tiene 3 planos: un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. ¿Cuál es la función del músculo cuádriceps? Es extensor. Ustedes habrán visto que cuando se busca el reflejo rotuliano, justamente se hace un golpecito con el martillo de reflejos. Ustedes vieron que se golpea sobre el tendón rotuliano justamente, y se produce la extensión de la pierna sobre el muslo, y el músculo que hace eso, que se contrae, es el músculo cuádriceps.
Bien, acá tenemos otra imagen del cuádriceps. Ahí tenemos el recto anterior, ahí tenemos los bastos, ahí está el músculo sartorio, y ahí el tendón distal del cuádriceps. Como ven, ahí englobada está la patela, el tendón del cuádriceps y luego el tendón rotuliano. Acá se sacó el recto anterior y queda el crural. Todo en relación a la cara anterior del fémur, ¿no? Lo mismo, recto anterior, los bastos mediales, los bastos internos. Bien, acá otra imagen del muslo, de los músculos del muslo. Ahí tenemos el tensor de la fascia lata, ahí tenemos el sartorio cruzando en forma oblicua y por debajo tenemos el cuádriceps con sus porciones, el recto anterior, los bastos y no vemos el crural porque está por debajo. Bien, continuando con los músculos de esta región del muslo, vamos a ir a ver ahora los que habíamos mencionado que estaban en la región posteromedial o posterointerna, y uno de esos músculos es el recto interno. El recto interno, también llamado músculo grácil, es un músculo que se va a extender, no está representado en esta imagen, es un músculo que se va a extender, acá tenemos recto interno, que se va a extender desde el recto interno grácil, acá está, se va a extender desde el pubis hasta la tuberosidad interna de la tibia. No nos olvidemos que este recto interno en su inserción distal va a ayudar a formar la pata de ganso superficial junto con el tendón distal del sartorio y del semitendinoso. La función del recto interno es flexor, rotador externo y aductor. Bien, otro de los músculos que están en esta región es el músculo pectíneo. El músculo pectíneo es un pequeño músculo que se va a extender desde la superficie pectínea, que la habíamos analizado en el borde anterior del hueso coxal. Teníamos la superficie pectínea, ahí se fija que es la inserción proximal del pectíneo, y la inserción distal del pectíneo se hacía en la línea media de trifurcación de la línea áspera, esa que iba hasta el trocánter menor. Entonces ese es el músculo pectíneo. La función del pectíneo es igual a la del recto interno, es decir, es flexor, rotador externo y aductor. Otro de los músculos que están en esta región son los músculos aductores. Los músculos aductores son tres: el aductor mediano, el aductor menor y el aductor mayor. Si lo analizamos de adelante hacia atrás, tenemos primero, se denominan primero, segundo y tercer aductor, y si lo vemos de acuerdo al tamaño del músculo, vemos que el primer aductor es el aductor mediano, el segundo aductor es el aductor menor, y el tercer aductor, es decir, el más posterior, es el aductor mayor. Estos músculos aductores, vamos a ver que el músculo aductor mediano, su inserción proximal se va a realizar en el pubis y su inserción distal en el labio interno de la línea áspera. Que es el borde posterior de la diáfisis femoral. El aductor menor, es decir, el segundo aductor, se va a fijar también su inserción proximal en el pubis y su inserción distal se va a hacer en el intersticio, en el intersticio y en la línea, también en la rama media, digamos, de trifurcación de la línea áspera. Y el tercer aductor, que es el aductor mayor, el más posterior, su inserción proximal se va a realizar en la tuberosidad isquiática y su inserción distal se va a realizar también en el intersticio y en la rama externa de trifurcación de la línea áspera. Como ven, es toda una masa muscular, la de los aductores, que se abre en forma de abanico desde la zona del pubis y la tuberosidad isquiática hacia la diáfisis del fémur. En esta imagen tienen que prestar atención ustedes en este orificio que se forma aquí, que corresponde al tendón de inserción distal del aductor mayor, el aductor magnus, ¿no? El aductor mayor, el más posterior, el más grande de los aductores, en su inserción distal, su tendón de inserción distal, forma este orificio que se llama anillo del tercer aductor. Es muy importante, ya lo vamos a ver, para el sistema vascular, para las arterias del miembro inferior. Anillo del tercer aductor.
Bien, ¿cuál es la función de los músculos aductores? Como el nombre lo indica, son aductores, es decir, llevan el miembro inferior hacia la línea media. Son los aductores. Y también pueden hacer rotación externa. Bien, vamos ahora entonces con los músculos más posteriores de esta región interna o posteromedial y vamos a comenzar la descripción con el bíceps femoral o bíceps crural, o bíceps femoral. Este bíceps crural o bíceps femoral es un músculo que, como el nombre lo indica, tiene dos porciones. El bíceps tiene dos porciones, aquí la tenemos, bíceps femoral, una porción larga y una porción corta. La porción larga va a venir desde la tuberosidad, como ustedes ven, desde la tuberosidad isquiática se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera para ir a terminar en la cabeza de la fíbula y también en la tuberosidad externa de la tibia. Tuberosidad externa de la tibia y apófisis estiloides o cabeza también de la fíbula. Es un músculo que va a ocupar la región posterior y externa, ¿ven? Posterior y externa del muslo. La otra porción es la porción corta. La porción corta viene desde el intersticio de la línea áspera, ustedes saben que estaba en el borde posterior del fémur, en el intersticio de la línea áspera, y de ahí se va hacia abajo y se une a la porción larga, en un único tendón distal. Entonces, bíceps femoral o bíceps crural es un músculo de la región posterior y externa del muslo, tiene dos inserciones proximales, pero una única inserción distal. Las proximales son en la tuberosidad isquiática y en el intersticio de la línea áspera, y la distal en la apófisis estiloides de la fíbula y en la tuberosidad externa de la tibia. El otro, ¿qué función tiene? Es flexor y rotador externo. Flexor y rotador externo. El otro de los músculos que tenemos en esta región posterior interna, posterior, pero ahora sí más medial, más interno, es el semitendinoso. El semitendinoso, su inserción proximal se realiza también en la tuberosidad isquiática y su inserción distal en la tuberosidad interna de la tibia. Recordemos que este semitendinoso formaba la pata de ganso superficial junto con el tendón distal del sartorio y del recto interno o grácil. Tiene una porción que es muscular, su porción superior, más que todo es muscular, y luego su porción inferior es más tendinosa. La función del semitendinoso es también, al igual que la del bíceps crural, es flexor, pero en este caso es rotador interno. Rotador interno. El bíceps habíamos dicho que era rotador externo. El semimembranoso, que también pertenece a esta región posterior y también medial, interna, el semimembranoso tiene su inserción proximal a nivel de la tuberosidad isquiática también, como lo decía el semitendinoso, y su inserción distal se va a realizar a través de tres tendones, un tendón descendente, un tendón anterior y un tendón recurrente, que son los tres tendones distales que van a formar lo que se denomina la pata de ganso profunda. Pata de ganso profunda. Entonces, los tres tendones distales del semimembranoso forman la pata de ganso profunda. Entonces, un descendente, un anterior y un recurrente. Son los tres tendones distales de inserción del semimembranoso. La función es igual a la del semitendinoso, es decir, son flexores y rotadores internos. En esta imagen yo lo que quería es que volviéramos a esta palabra, que es la palabra isquiotibiales. Así como a nivel de la región glútea nosotros habíamos hablado de los músculos pelvitrocanterios, habíamos dicho cuáles eran los pelvitrocanterios y por qué. Bueno, en el muslo hay otra denominación que se sabe preguntar, que son los músculos isquiotibiales. ¿Por qué isquiotibiales? Porque van desde el isquion a la tibia. Entonces, si ustedes prestan atención, desde el isquion a la tibia tenemos el bíceps femoral, desde el isquion a la tibia, el semitendinoso, desde el isquion a la tibia, el semimembranoso, desde el isquion a la tibia. Entonces son llamados también isquiotibiales. Esto del semitendinoso y semimembranoso, no hay duda, los autores todos lo reconocen como isquiotibiales. El bíceps femoral o bíceps crural, algunos autores no lo incluyen dentro de los isquiotibiales, ya que en su inserción distal consideran únicamente sus inserciones en la apófisis estiloides de la fíbula y no en la tuberosidad externa de la tibia. Entonces, al no tocar la tibia no sería un isquiotibial.
¿sí? Estos otros dos que son isquiotibiales. Bien, esta es una imagen entonces esquemática, para que ustedes vean siempre en la región posterior y externa el bíceps, con su porción larga y su porción corta. Y posterior e interno el semitendinoso y más profundo el semimembranoso. Acá lo mismo, ahí tenemos el semitendinoso, más atrás el semimembranoso. Siempre la porción posterior e interna, posterior y medial. Y posterior y lateral el bíceps. La porción larga, la corta no se ve porque está más hacia abajo. Bien, otra imagen, los músculos flexores, ya mencionamos que por su función son flexores estos, todos, el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral. Bien, estos serían los isquiotibiales, ahí van todos desde el isquion, ahí tenemos la porción larga del bíceps, terminando en la apófisis tiroides de la fíbula y tuberosidad interna externa de la tibia, y luego el semitendinoso y más hacia atrás el semimembranoso, siempre posterior y medial. Bien, esta es otra imagen esquemática que aquí la vamos a mencionar en esta otra imagen. Esta es una vista de la rodilla, esta es la zona de la rodilla. Ahí tienen hacia adelante la patela, o sea la rótula, y en la tuberosidad interna de la tibia terminando el tendón distal del sartorio, el tendón del recto interno y el tendón del semitendinoso. Entonces estos tres tendones formaban la pata de ganso superficial. El sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Y recuerden que los tres tendones distales del semimembranoso forman la pata de ganso profunda, ¿no? Acá también una imagen de Netter, ahí tenemos los tres tendones del sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Pata de ganso superficial, ¿no? Y esta es la articulación de la rodilla, esta es la patela o rótula. Otra vez, la pata de ganso, para que no se la olviden. Ahí está la patita del ganso, por eso le llaman pata de ganso, porque tiene esos tres, en este caso son dedos, acá son los tres tendones, del sartorio, el recto interno, o gracil, y el semitendinoso. Pata de ganso superficial. Estos son algunos de los vasos y nervios que dijimos que estaban en la región del muslo. Ahí tienen el pie inguinal, acá la articulación de la rodilla, es decir, este es el muslo, con todos los músculos que ya analizamos, de la región anterolateral y de la posteromedial o posterointerna, y algunos de los elementos vasculonerviosos son la arteria femoral con sus ramas, la vena femoral, con un afluente muy importante, que es que es del sistema venoso superficial, que es la vena safena interna, y el nervio femoral, que pertenece al plexo lumbar, el nervio femoral. Allá más arriba, el nervio femorocutáneo, que ya lo mencionamos cuando vimos el borde anterior del hueso coxal. Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos vasculonerviosos que estaban dentro de esta región. Esta imagen es para que analicemos una estructura geométrica que, como ustedes ven, se encuentra en la región anterosuperior del muslo. Esta región que está en la región anterosuperior del muslo se llama triángulo femoral. Triángulo femoral. Antes se llamaba triángulo de Scarpa. Entonces, triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Esta es una región triangular que se encuentra en la región anterosuperior del muslo. Esto es el plie inguinal, como ustedes ven aquí, plie inguinal, y esto es la cara anterior del muslo. Siempre, como hemos mencionado, en todas estas estructuras geométricas, nosotros tenemos que hablar de continente y contenido. El continente va a estar representado entonces por una base, como ustedes ven, es una estructura triangular, por eso se llama triángulo femoral. Tiene una base que está representado por el ligamento inguinal, o arcada inguinal, también llamado, cintilla iliopubiana, esa es la base. Tiene un límite lateral que está representado por el músculo sartorio. Tiene un límite medial que está representado por el segundo aductor, por el aductor mediano, o sea, el primer aductor. Y tiene una base que está representada por dos músculos, hacia adentro el músculo pectíneo y hacia afuera el músculo psoas.
y tiene un techo que está representado por la aponeurosis del muslo, que en este caso, como está llena de orificios, se denomina fascia cribiformis. Sobre la fascia cribiformis lo único que se encuentra es el tejido celular subcutáneo y luego la piel, es decir, es una estructura que es superficial. Si ustedes en un paciente, en una persona, ustedes se ubican en esta región inguinal, van a ver que tienen la piel, debajo de la piel tienen el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa subcutánea, luego tienen la aponeurosis femoral, que en este caso se llama fascia cribiformis, ya que está perforada por múltiples orificios. Y ahí nomás ya ingresan a la cavidad del triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Los límites ya dijimos, la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal como base, el límite lateral el músculo sartorio y el límite medial el aductor mediano. Como piso del triángulo, el músculo pectíneo en sentido medial, el músculo psoas en sentido lateral. Bien, ya vimos entonces la ubicación y los límites. ¿Qué contenido, o sea, qué es lo que hay ahí y que para ustedes es fundamental, es muy importante? Son estos elementos vasculonerviosos que vamos a ver que el más interno, el más medial, es la vena femoral. Luego, el que está al medio, al centro, es la arteria femoral y el más externo, más lateral, es el nervio femoral. Es decir, esos tres elementos vasculonerviosos tenemos de adentro hacia afuera, tenemos vena femoral, arteria femoral y nervio femoral. La arteria femoral con sus ramas, obviamente, la vena femoral con sus afluentes también, y lo que sí vamos a mencionar que un afluente muy importante de la vena femoral es este, que pertenece al sistema venoso superficial del miembro inferior y que es la vena safena interna. Es decir, la vena safena interna viene todo por el lado interno del miembro inferior, desde la zona del pie, y termina haciendo un callado desembocando en el sistema venoso profundo, que está representado obviamente por la vena femoral. Esto es muy importante que ustedes reconozcan, ya que es una de las zonas del cuerpo en donde se hacen extracciones de sangre. Entonces, para los técnicos de laboratorio es central. Cuando se pide sangre arterial, para hacer sobre todo lo que es el oxígeno de la sangre, el dosaje de oxígeno, bueno, se utiliza sangre de arteria y bueno, en los pacientes que no están en estado grave, digamos, en estado de gravedad, se puede sacar de otras arterias, como por ejemplo la arteria radial, las que tienen más al acceso, no van a ir a buscar en esta arteria femoral. Pero en los casos graves, de pacientes ya en shock, con grandes hemorragias y demás, dado que esta es una arteria de gran volumen, de gran tamaño, que se puede ir a ubicar mejor que las otras, en los pacientes de gravedad, como les digo, en terapia intensiva, en el shock room y demás, posterior a los accidentes, la que se sabe utilizar para la extracción de sangre arterial es esta arteria, la arteria femoral. Entonces ustedes tienen que saber ubicarla en el triángulo de Scarpa, o triángulo femoral, en la región anterosuperior del muslo. Aquí tenemos otro esquema, la cintilla iliopubiana, el sartorio, el aductor mediano, de base el pectíneo y luego el psoas, ¿no? Ese es, digamos, el continente. Y hacia arriba, acuérdense de la fascia cribiforme, el tejido celular subcutáneo y la piel. Ahí tienen la llegada de la vena safena, la safena interna. Esto es bien superficial, como ven, no se ha abierto, se sacó la piel nada más, se levantó la piel, y ahí ven llega la llegada de la vena del sistema superficial, que va a ser un callado para llegar a la vena femoral, con alguno de sus afluentes. También en esta zona inguinal hay ganglios, ¿no?, que pertenecen al sistema linfático, ¿no?, aparte de los vasos y nervios que ya hemos mencionado. Aquí tenemos otro esquema, la cintilla, también el ligamento del pompar, es otro de los sinónimos que tiene. Ahí tienen el músculo sartorio, el pectíneo, el psoas, ahí tienen los elementos vasculares, es decir, esta es la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, y esta es la vena safena interna que desemboca en la vena femoral. Ustedes cuando pidan sangre arterial obviamente van a detectar el pulso de esta arteria, la arteria femoral, y ahí van a pulsar para sacar sangre arterial. Como les digo, esto en pacientes graves, ¿no?, en pacientes politraumatizados y demás, en shock,
que tienen baja presión, hipotensión arterial, y que no pueden ir a sacar sangre de otras arterias más accesibles, ¿no? Como por ejemplo la arteria radial o la arteria humeral. También en esta zona ustedes ven que están estas estructuras o ideas de color verdecito que son ganglios linfáticos, ¿no? También están en esta zona inguinal. Bien, esto es un esquema para que ustedes vean la región de la base del triángulo femoral o triángulo de Scarpa, donde tienen la cintilla que dijimos nosotros, la cintilla iliopubiana, o también llamada arcada crural, y ahí tienen ustedes el paso del nervio crural, la cintilla iliopectínea. Esta era la superficie pectínea para el músculo pectíneo. Bien, y en ese espacio se van a ir a ubicar los elementos del triángulo femoral, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural, que se llamaba así antes, ahora se llama nervio femoral. Por eso, ¿por qué le pongo esto? Porque a pesar de que hay una arteria, una vena y un nervio, no consideramos que sea un paquete vasculonervioso. ¿Y por qué? Porque están separados por la cintilla iliopubiana, ¿no? Por la cintilla iliopectínea. Entonces la cintilla iliopectínea, que es una dependencia de la iliopubiana, separa el elemento nervioso, que es el nervio femoral o nervio crural, de los elementos vasculares, que son la vena femoral y la arteria femoral. Si los tres elementos estuvieran juntos, sí hablaríamos de un paquete vasculonervioso, pero no hablamos de paquete vasculonervioso femoral. ¿Por qué? Porque está interpuesta la cintilla iliopectínea. Bien, eso como esquema. Y aquí lo que estamos viendo es la arteria femoral. El sistema vascular lo vamos a ver en el capítulo del sistema cardiovascular, pero ahora, como para que vayan teniendo una idea general, esta es la arteria femoral, que pertenece al sistema vascular justamente del muslo. Aquí viene la arteria femoral, va a pasar por debajo de la arcada femoral, y esta es, la arteria ilíaca externa, que al pasar por debajo de la arcada crural se transforma en arteria femoral. Y la arteria femoral va a recorrer todo el lado interno del muslo para ir a terminar pasando por el anillo del tercer aductor o aductor mayor, y ahí se va a transformar en arteria poplitea. Entonces la arteria poplitea es una continuación de la arteria femoral. ¿Cuándo cambia de nombre? Cuando la arteria femoral pasa por el anillo del tercer aductor, que era ese espacio que yo les había mencionado que se encontraba en el tendón distal del músculo aductor mayor. Entonces el músculo aductor mayor hacía un anillo, que es anillo del tercer aductor, se llama justamente, y bueno, cuando la arteria femoral pasa por ese anillo, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria poplitea. La arteria poplitea va por la región posterior de la articulación de la rodilla, dando una serie de ramas que las vamos a analizar cuando estudiemos la región de la rodilla. Bien, y aquí hay un esquemita de lo que es los elementos del triángulo femoral. Ahí tenemos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, con algún ganglio linfático, y ahí el nervio femorocutáneo. Bien, con esto entonces terminamos esta región, este segundo segmento del miembro inferior, que es la región correspondiente al muslo, en la osteología y la miología.